Muy buenas noches tengan todos. El hombre con el que voy a hablar durante esta hora dedicó más de la mitad de su vida a guerrear, a combatir a los narcoterroristas en su país. Estoy hablando de guerrillas, paramilitares y ese largo y tenebroso etcétera que todavía hoy enrarece y ensangrenta la historia de Colombia y sobre todo la memoria histórica de Colombia. Luis Alberto Villamarín Pulido es un coronel de la Reserva Activa del Ejército colombiano con 25 años de experiencia militar, miembro de la Asociación Bolivariana de Historia y de la Academia Colombiana de Historia Militar. Y es además escritor, lo que lo convierte, me imagino yo, en un elemento altamente sospechoso para la clase militar. Lo que ha vivido él y su país lo han contado una y otra vez en más de 20 y tantos libros. Ahora presenta 3 nuevos libros. El cartel de las FARC, el volumen 3, es este. Geopolítica del terrorismo islámico y Pacto FARC-Santos, donde se ceba, digamos, o se centra en el acuerdo de paz que él le llama pacto y va a explicar por qué hoy. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Coronel Villamarín Pulido, bienvenido. ¿Cómo está usted? Camilo, buenas noches. Muy contento de estar con usted y es un honor para mí venir a su programa. Por favor. Bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Usted asegura no haber pertenecido jamás a partido político alguno? No pertenezco, ni he pertenecido, ni le he hecho campaña a nadie. Ok, pero usted no apoyó el acuerdo de paz del presidente Santos, al menos en su versión inicial. Usted de hecho le llama el pacto, no acuerdo. No, yo sí apoyo la paz, Camilo. Como soldado que vivió la guerra, apoyo la paz. Lo que no estoy de acuerdo es la forma como Santos negoció ese pacto. Y lo llamo pacto porque es que es un acuerdo que se hizo después de que el pueblo colombiano le dijo no. Entonces fue un pacto personal de Santos con las FARC en contra de la voluntad del pueblo. ¿Y después en la otra versión que se hizo le pareció mejor? No, porque lo otro fue una refinación, como dicen en Colombia, una maquillación, lo maquillaron. No hicieron ningún cambio a lo que estructural y las FARC siguieron con todo lo que han ganado ya. Voy a hacer la primera pregunta al hilo, la segunda pregunta al hilo de la actualidad. En las últimas horas, coronel, autoridades colombianas abatieron a 3 integrantes y detuvieron a 2 miembros del Clan del Golfo, conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que por cierto nació tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, aquello en 2005, 2006. Dicen las autoridades que estos sujetos estarían involucrados en la planeación y ejecución de los recientes asesinatos a miembros de la policía en los departamentos de Antioquia y Córdoba. ¿Qué le parece esto? Es cierto, esta gente sí viene de las famosas autodefensas ilegales que llamaban paramilitares y fuera de eso tienen un contubernio con las FARC por el negocio del narcotráfico y es cierto que han declarado una especie de guerra contra la policía porque los cuerpos de policía especializados, o sea, los antinarcóticos, los han golpeado fuertemente. O sea que en el acuerdo o en el pacto de paz, como usted le llama, los paramilitares estos están totalmente fuera y siguen haciendo y deshaciendo. Y no solo que siguen haciendo y deshaciendo, sino que hay una dicotomía que nadie entiende, Camilo. Por un lado, las FARC tienen el negocio de la droga con ellos y siguen en el negocio. ¿Todavía hoy? Sí, claro, las FARC siguen negociando droga, como lo demuestro en el libro El cartel de las FARC, volumen 3, que usted lo acaba de... Ahora lo vamos a peinar. Las FARC están recibiendo dinero del narcotráfico y los paramilitares antiguos, o sea, las famosas autodefensas gaitanistas, les están dando dinero. Pero a la vez las FARC piden, en el pacto que hicieron con Santos, que el gobierno los combata y se inventaron un artículo que cualquier lego en la materia lo discutiría. ¿Cómo así que la Constitución Colombia, que se haga un nuevo artículo para la Constitución de Colombia en el Congreso de la República que diga que está prohibido que haya grupos ilegales? Pues que un grupo ilegal no puede existir. Pero eso lo están haciendo y lo llevaron al Congreso. Es un oxímoron, claro, una contradicción de Pero base. lo llevaron al Congreso. ¿Y nadie se dio cuenta que era imposible, que carecía de sentido común eso? Pues la oposición en Colombia le hizo mucho contrapeso a eso, pero finalmente lo llevaron al Congreso y tengo entendido que ya está aprobado o está por aprobarse ese artículo. Los adversarios políticos del señor Uribe constantemente están esgrimiendo el tema del paramilitarismo. ¿Usted cree que ese fantasma seguirá gravitando sobre la cabeza de Uribe y sus seguidores durante mucho tiempo más? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es la única forma de desprestigiarlo al señor Uribe, que en comparación con los últimos 6 presidentes de Colombia ha sido el que ha tenido más claridad de estadista. Y entonces, como no se confabuló con las élites de Colombia,
con las familias Santos, con las familias que han sido los presidentes y los dueños del poder en Colombia, como no se confabuló con ellos a entregarles cargos burocráticos y cuotas, entonces entró en primera contradicción con ellos. Como golpeó tan duro a las FARC, entonces los comunistas armados y desarmados le han endilgado lo del paramilitarismo, pero nunca se lo han podido probar. ¿Los paramilitares no son criaturas de Uribe? No. ¿Él no es el padre de eso? No. Los famosos autodefensas ilegales existen porque primero, digamos en los años 50, 60, la ley los facultaba en Colombia para que existieran. Después, los ganaderos de algunas zonas que se sintieron afectados por la guerrilla los financiaron. Y luego, en el gobierno de Samper, crearon un grupo que se llamaban las cooperativas Convivir. Fue Ernesto Samper el que los legitimó, esas cooperativas. Y de allí se derivaron algunos de autodefensas ilegales. Y de eso han acusado a Uribe, que él formó los paramilitares, pero no le han podido probar. ¿Pero por qué lo han acusado tan insistentemente, coronel? A nivel de ejército, suelte prenda, ¿ustedes tenían alguna información que incriminara a Uribe con los paramilitares? Nunca, yo nunca recibí información de eso, no la tengo. Las versiones de prensa más bien. Pero es que yo creo que a Uribe le tiran tan duro es porque como en Colombia se utiliza el famoso dicho que el árbol que produce frutos es el que hay que tirarle piedra. Yo creo que donde quiera, ¿no? ¿Cómo un hombre de acción que fue oficial lancero, paracaidista y contraguerrillero rural termina en los predios de la literatura de no ficción? ¿Cómo es posible? Por varias razones, Camilo. Primero porque hay una vocación investigativa. ¿Desde siempre? Desde siempre, desde niño. Inclusive cuando estaba en secundaria tuve una anécdota que hice un trabajo a varios compañeros, que usted sabe que en todos los colegios hay vagos, sinvergüenzas, que no les gustan las tareas, y yo se la hice. ¿Y cobraba por eso? No. Ah, no cobraba, era a nivel de pana, de amigos. De amigos, era el gusto de hacer los trabajos. Y resulta que cuando vino la calificación, todos quedaron con la mejor nota, y a mí me puso 2 el profesor, 2 sobre 10. ¿Por qué lo descubrió? No, yo pensaba que era por eso, porque no me creyó que yo había escrito el cuento. Usted entró al ejército a los 18 años, ¿no? Sí, a los 18 años, exacto. ¿Por qué no le quedó de otra o usted quería ser soldado? Yo quería ser militar. Es más, si me volvieran a llamar, volvería a ser militar. ¿Qué le gusta la vida militar? Yo no soporto la vida militar. Estuve en el ejército y por poco me muero. No soporto la disciplina. No, pues es que eso es como el que nació para ser futbolista. Pregúntele a James Rodríguez por qué quiere ser futbolista y verá que le nace. Pregúntele a Celia Cruz por qué canta con esa pasión, porque ya era... Pero se sentía como pez en el agua ahí en el ejército. Totalmente. La vida de las barracas, de las maniobras militares, ¿le parecía bien? Todo eso, es que eso es espectacular, Camilo. Si usted lo dice. Uno de los 3 nuevos libros del coronel Villamarín Pulido es El cartel de las FARC, volumen 3. En este libro hay 10 años de investigación. Y usted asegura que durante el proceso de paz, incluso durante el proceso de paz, la guerrilla de las FARC siguió traficando coca. ¿Eso lo sabía Colombia? Sí, Camilo, lo sabe Colombia, y no solo durante el proceso de paz o las conversaciones que hubo en Cuba que comenzaron en el 2012. Ellos seguían traficando. Seguían y siguen, que es lo peor. En el libro demuestro con hechos, con documentos, y no documentos elementales, sino documentos de la ONU, que es lo más serio que hay, documentos del Departamento de Estado, documentos de las agencias de inteligencia internacionales, que las FARC siguieron negociando droga y tienen pensado en su partido político es financiarlo con la droga, y las FARC se declaran defensores de los sembradores de coca. Es decir, que ya es un problema mucho más complejo porque es social, político y financiero. Pero casi que es un tecnicismo, porque el presidente Evo Morales también defiende a los sembradores, a los campesinos que cultivan la coca en su país, pero no se puede decir que Evo Morales defienda el narcotráfico. A lo mejor la FARC se escudan en los campesinos que siembran la coca y hasta ahí llegan. ¿O es que siguen usando los sembrados de coca para lo que usted sabe? Siguen para eso. ¿Pero hay pruebas de eso? Claro, inclusive ayer el embajador, en estos días el embajador de Estados Unidos dio unas declaraciones demasiado fuertes al periódico El Tiempo, que es el periódico de la familia Santos inclusive, y les dijo claro, las FARC no cumplieron el pacto con Santos y siguen traficando droga y siguen negociando. Y yo se la grafico de la siguiente manera. Si usted mira el mapa de Colombia, hay lo que se llama en geopolítica el hinterland, que son los extremos del país, los bordes internos del país. Y el centro es el herland. El propósito de las FARC es apropiarse de ese hinterland para seguir avanzando, porque ellos creen que el socialismo tiene vigencia y que el comunismo tiene que gobernar. Pero esas zonas son a veces inaccesibles, ¿no? Son lugares que es muy difícil llegar a ellos. Sí, no solo que son inaccesibles, Camilo, sino que las convirtieron en tierra de nadie. Por ejemplo, el Catatumbo, que es límites con Venezuela, eso es una región que tiene montaña, selva y tiene muchos ríos, muchos caños, muchos cursos hídricos. ¿Quién entra ahí?
las FARC y el ELN, y los cómplices que tienen, porque tienen unas organizaciones sociales, entre comillas, que las han formado ellos durante mucho tiempo. Entonces, autoridad que entre ahí está detectada. Y ahora con la tecnología de los celulares, de los VIP... ¿Y qué hacen esas organizaciones aparentemente sociales? ¿Qué hacen? En apariencia defienden los intereses de los campesinos. Y en realidad lo que hacen es formar bases socialistas como de comités de orientación comunista para seguir el proceso hacia la toma del poder. Usted dice en este libro que a partir de 1978 la guerrilla de las FARC decide dedicarse por entero al narcotráfico para operar. ¿Cuál fue la justificación ideológica del grupo? Digo, si es que hubo alguna justificación ideológica, porque que yo sepa, el marxismo-leninismo jamás ha tenido que ver con Pablo Escobar. Vamos, al menos en los libros de texto, ya sabemos que en la realidad es otra situación. Es que la razón es la siguiente, Camilo. En el año 78 hace la sexta conferencia de las FARC, sexta conferencia guerrillera. Nacional. Nacional, sí, o sea, se reúnen los cabecillas de todos los sectores. Y evalúan que para avanzar hacia la toma del poder se necesitan X cantidad de recursos, que solamente con la extorsión y con los secuestros y con algunos atracos a mano armada, que hacían robos a bancos, no era suficiente. ¿Usted le llama extorsión a lo que ellos llamaban el impuesto revolucionario? Sí, claro, ellos llaman... Como la ETA y todo eso. Sí, ellos llaman, es que para ellos es impuesto... Sí, pero es extorsión. Es una extorsión, claro. Claro. Entonces, esos 13 ingresos no eran suficientes para financiar una guerra, para tomarse el poder. Entonces, coincidencialmente el M-19, que no fueron las FARC las primeras, fue el M-19, inició a extorsionar a los cocaleros y a los coqueros en el Caquetá y en el Guaviare, sobre todo en el Caquetá. Entonces las FARC vieron que ese era un buen negocio y decidieron entrar de frente. Pero como todo lo que es hecho por los comunistas, digamos que lo hacemos, pero en el momento que nos pregunten, nosotros no sabemos nada de eso. Esa fue la metodología. Y a partir de ese año iniciaron a desarrollar todo ese proceso. En el año 82 hicieron la séptima conferencia y allí decidieron refinarla y apurarle más a ese proceso. ¿Los guerrilleros consumían? No, porque el que consume allá ellos mismos lo fusilan. El negocio de ellos es venderla y producir dinero. Pero no, consumirse no se puede decir que... O sea, narcotráfico con una misión social, digamos. Sí, con la misión social. Hablando del año 1978, ha llovido mucho desde entonces. ¿Cree usted que justo a partir de ahí comienza lo que podríamos llamar el desmonte, el desmerengamiento, que es un término de Fidel Castro, ideológico de las FARC? ¿El cinismo de la FARC se entroniza a partir de entonces? ¿O ellos siguen creyendo en su cuestión revolucionaria y tal? Claro, es que mire, a partir de ese momento se produce una disensión con el Partido Comunista, porque las FARC son el brazo armado del Partido Comunista en Colombia. Pero en ese momento toman la decisión de que las FARC van a crear su propio, no partido, sino su propia línea comunista, y la llaman Partido Comunista Clandestino. Después, 5 años más tarde, lo bautizan, le agregan otro que son el Movimiento Bolivariano Clandestino, y luego le agregan las milicias bolivarianas, que antes las llamaban de autodefensa revolucionaria. Con esos 13 organismos suplen la relación con el Partido Comunista, pero básicamente toda la guerrilla es una célula comunista de combate. Pero es un gran macarrón ideológico. Sí, no, y eso es lo que... Porque en el mismo banco se sientan Pablo Escobar, Federico Engels, Trotsky, Lenin. O sea, es increíble, ¿no? Sí, no, es que ellos lo que les interesa es la toma del poder y el fin justifica los medios. Voy a hacer una pausa, coronel, si le parece bien. Claro que sí, Camilo. Es que cuando uno habla con un coronel, aunque sea retirado, uno siente como... Es como cuando uno trae a un banquero, que por cierto no ha venido nunca un banquero al programa. Y tiene que haber buenos banqueros, ¿no? Claro, gente buena en la banca, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresar de inmediato y nos vamos a ubicar en el año 2008, porque es un año clave para las FARC. Más que el año, vamos a ubicarnos en la madrugada del 1 de marzo de 2008. Ya volvemos.